Bueno, muchachos, muy buenos días. Me confirman, por favor, cómo me están escuchando. Muy buenas tardes, perdón, ya. Hola, buenas Hola, tardes. profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por confirmarme. Vamos a dar entonces 5 minuticos a que se terminen de unir las personas y ahí comenzamos, ¿listo? Profe, Sí, hola. te pregunto como algo más personal. En, digamos, el tema de tener un policultivo, ¿no? En un espacio más pequeño de varias plantas, digamos, son aromáticas, pues diferentes, y de cannabis. Eh, Al estar un poquito juntas, como que principal problema como debo tener en cuenta, tal vez la reproducción de algún hongo o qué. Bueno, si estamos hablando de un espacio pequeño, me imagino que es un espacio como en macetas. Pues Sí, es o es cultivo en canastas, como es un balcón, entonces lo tengo es en canastas así grandes. Entonces son, listo. Entonces, no, lo único que tenés que mirar es como tu planta de interés, de pronto con quien tiene una alelopatía negativa. Entonces, la alelopatía es que las plantas tienen como la capacidad de crear ciertos metabolitos secundarios, como ciertas sustancias químicas, que ellas utilizan normalmente en el ecosistema para su defensa. Entonces, ellas al producir esas sustancias pueden o ayudar al crecimiento de otras plantas o retrasar el crecimiento de otras plantas, ¿cierto? Entonces, pues que tengas un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces, lo que puedes buscar es las plantas que tienes, como las alelopatías que se reportan con otras, a ver cuáles de pronto no las puedes poner juntas, ¿cierto? Porque puede ser beneficioso o pueden como competir entre ellas. Porque igual por espacio no están compitiendo, ya serían como el tema de las sustancias que puedan generar. Lo único que me ocurre. y estos metabolitos se producen radicularmente. Esos se producen radicular o se producen en la hoja o se producen despidiendo olores como feromonas, entonces tienen como varias fuentes. Si por ejemplo encontrás uno que sea de manera radicular, como están en macetas diferentes, pues no te va a presentar problema. Si encontrar uno que sea una señal química, ¿cierto? Entonces es como si despidieran cierto olor, entonces ahí sí te puede generar un problema. Entonces tienen diferentes mecanismos. Habría que buscar qué encuentras. Igual eso hay reportado, que la caléndula no la ponga con esta, que esta no la ponga con esta, que estas dos las ponga juntas. Es como buscar si hay algo así reportado o si observas que cada que pones la planta al lado de cierta planta, ella se te empieza como a comportar rarita. Entonces vos ya decís, ves que cada que la pongo al lado de esta, como que no le gusta. Entonces la separas. Ah, listo, dale de una. Muchas gracias. Un gusto.
Listo, muchachos, entonces me Buenos confirman días. los días. Voy a preguntar, ¿ya está compartiendo la pantalla? Sí, ya empecé a compartir. No, no ha llegado, no está compartiendo. No, a mí todavía no me aparece. Voy a salir y vuelvo otra vez. Las otras personas están viendo Profe, pantalla. pero sí, ya ahí estamos viendo la pantalla. Yo sí veo la suya. Ay, muchas gracias. Ya me voy a salir, yo creo que es mi internet ya, bueno. Dale, señorita, dale adelante. Bueno, muchachos. Entonces, empezamos desde la clase pasada, ¿cierto? Picamos un poquito en estos temas de sanidad vegetal, ¿cierto? Entonces, me voy a seguir devolviendo siempre a este cuadrito y a este hasta que lo entendamos pues bien de qué se trata todo esto. Entonces, cuando hablamos de temas de sanidad vegetal, resulta que nosotros dijimos, venga, pero es que no es solo protección del cultivo, no es solo saber qué le aplicó antes o después para una plaga, una enfermedad o mala hierba, o para evitar pues que cierto fenómeno meteorológico de alta temperatura, de baja temperatura me afecte. Es saber cómo cambio mi ecosistema para que siempre yo pretenda que haya preservación de la salud. Entonces decíamos, venga, lo que pasa es que hay varias cositas que tenés que tener en cuenta. Hay ecosistemas naturales que se regulan de manera interna, ¿cierto? Y ellos se regulan de manera interna es porque tienen mayor diversidad. Y esa mayor diversidad les permite trabajar con temas de diferentes plantas que traen diferente fauna auxiliar, que por ejemplo va a regular la fauna perjudicial. Entonces, por ejemplo, en un tema de mayor diversidad ya tenés temas de plagas controlados. Y lo otro, esta mayor diversidad, entonces lo que me hacía era que me activaba las cadenas tróficas. Entonces me activaba que hubiera la planta, hubiera quien se comiera la planta y hubiera quien se comiera el que se comía la planta, ¿cierto? Y me activaba esta cadena de los descomponedores. Entonces con los descomponedores yo activaba toda la parte de ciclaje de nutrientes. Entonces lo que me decían era, un agroecosistema es un ecosistema que usted ya transformó, ¿cierto? Como ya lo transformó, muchas de las relaciones que él tenía normalmente las perdiste. Entre más desequilibrio lo tengas, necesitas más insumos y más mano de obra, ¿cierto? Porque las plagas, las enfermedades y las fisiopatías le van a hacer más daño. Entonces acordémonos que hablamos de fisiopatía como una alteración funcional de la planta que no era causada por organismos vivos, sino que era por temas, por ejemplo, de clima. Entonces aquí tenemos un tema, eso se llama bufado en mandarina. Entonces es que se separa, por ejemplo, la pulpa de la cáscara y se abre este eje central. Y eso no es por un organismo vivo. Eso es un tema de, hay temperaturas altas, hay humedades altas y hay un desbalance entre nitrógeno y fósforo, entonces te crea pues como este problema en la fruta. Y hablamos del tema de los celosis, que son que se rompen las vesículas de aceite de la fruta porque tiene demasiada agua. Entonces lo que me dicen es, entre usted más desequilibrado tenga, entonces más insumos necesita, más mano de obra necesita, porque esto le va a atacar muy duro. Y entre más equilibrado esté, entonces vas a tener un desarrollo adecuado de cosechas. Entonces, digamos que cuando empezamos a ver, lo más normal es que te hablen de agricultura ecológica y vos decís, ay, sí, es cambiar insumos, ¿cierto? Entonces, cambian a un tema de aplicaciones semanales de un insecticida por aplicaciones semanales de ajiajo, lo cual no está mal, ¿cierto? Pero te quedaste acá, o sea, si seguís teniendo problemas de plagas, si seguís teniendo problemas de enfermedades, si seguís teniendo problemas de fisiopatías, te quedaste acá, simplemente hiciste este reemplazo. Entonces, digamos que el objetivo final es llevar un ecosistema al equilibrio. Y ese ecosistema al equilibrio se lleva es con mayor diversidad, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a empezar el tema de sanidad vegetal mirando
o resignificando ese tema de las malas hierbas o de malezas que llamamos como tal. Bueno, ¿de acá había quedado alguna duda o hasta aquí vamos claros? Entonces, listo. Entonces, a medida que propendemos por un equilibrio, a medida que activamos estas cadenas tróficas, entonces lo que vamos viendo es que en estos agroecosistemas, digamos que se minimiza la incidencia de plagas, ¿cierto? Digamos que ya no tengo tantas pérdidas de productividad por enfermedades, ¿cierto? O por plagas. Digamos que todos esos fenómenos meteorológicos adversos que antes me causaban mucho daño, no quiere decir que desaparezcan, sino que sí causan un daño, pero el cultivo es capaz de recuperarse de ese daño. Entonces, cuando empieza a pasar todo eso, es que decimos, bueno, estoy activando estas cadenas, estos procesos ecológicos se están regenerando y empiezo con un tema, pues, de equilibrio del cultivo como tal. Entonces, cuando yo empiezo a buscar esa sostenibilidad en el tiempo del agroecosistema, cuando empiezo a buscar que llegue a un estado sanitario equilibrado, ¿cierto? Entonces me empiezo a preguntar por diferentes procesos ecológicos normales. Venga, ¿cómo está la disponibilidad de nutrientes, cierto? ¿Qué puedo hacer para que ese ciclaje de nutrientes se active? ¿Cómo está la diversidad de especies? Entonces, ¿cuántas especies tengo que meter? ¿Cuáles especies tengo que meter para que se me activen todo este tema de cadenas tróficas, para que se me active todo el tema de ciclaje de nutrientes, para que se me activen los movimientos de agua, ¿cierto? ¿Cómo está el tema de la iluminación, cierto? Estas especies, ¿dónde deben ir ubicadas para que cada una como que tenga la iluminación que necesita? ¿Cómo está el tema de disponibilidad hídrica? Tengo mucha, tengo poquita, cómo se me está moviendo en el ecosistema como tal, ¿cierto? Y cómo tengo este tema, cómo tengo este equilibrio entre fauna fitófaga, que es esta fauna, estos insectos que me comen la planta, ¿cierto? De mi interés, y fauna auxiliar. Entonces, cuando empezamos a hablar de fauna perjudicial, es como si estuviéramos hablando de fauna fitófaga, y fauna auxiliar son toda esta fauna útil, estos insectos de control biológico, estos controladores biológicos como tal. Listo, entonces yo me empiezo a preguntar por todo esto, porque digamos que eso es lo importante para yo llegar a un equilibrio y es la base para que yo no tenga problemas de sanidad vegetal. Entonces la base no es qué le he hecho, ¿cierto? La base no es qué reemplazo con qué. La base de la agricultura ecológica es cómo llego al equilibrio, ¿cierto? Desde el diseño, desde escoger las plantas, desde escoger dónde van a ir ubicadas como tal. Y pues esto ya es añadidura, pues obviamente yo también utilizo otros insumos que son menos perjudiciales, que me ayudan como no hacer tantos daños, ¿cierto? Pero la base es llegar a esta parte de acá. Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar por todas estas cosas, empiezo a mirar, bueno, si yo tengo plagas y enfermedades es porque mi agroecosistema está desequilibrado. Entonces, ahí es que me aparecen diferentes opciones, donde yo miro, bueno, cuáles son las opciones, qué es lo que yo voy a utilizar, de qué herramientas puedo tomar mano para empezar a mejorar todas estas cosas, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar, venga, una técnica que puedes utilizar es, por ejemplo, las asociaciones de cultivo. Entonces, en las asociaciones de cultivo, lo que yo tengo es, digamos, que empiezo a tener interés en diferentes cultivos comerciales. Entonces, ese interés en diferentes cultivos comerciales, entonces me mejora rendimientos parciales por unidad de área. Ay, ¿cómo así? Ah, no, es que cuando yo solo sembraba frijol, entonces yo tenía en cuenta cuántos kilos de frijol hacía por hectárea. Ya que siembro frijol y maíz, ya no es cuánto de frijol me produce, sino que es cuánto de frijol y cuánto de maíz me produce por unidad de área.
Y lo mismo si le voy metiendo otras plantas. Entonces que también le metí la calabaza. Entonces, ¿cuántas calabazas, cuántos kilos de calabaza, de maíz y de frijol me produce por unidad de hectárea? Pero entonces esto no tiene solo un beneficio económico. También entonces hay un tema en el uso de la tierra, ¿cierto? En los nutrientes de reposición que van llegando. Porque cuando hablamos de los nutrientes de reposición, lo que queda del maíz que muere, lo que queda de la calabaza que muere, lo que queda del frijol que muere, llega y entra a esta cadena. Entonces es como si enriqueciera esta cadena de descomposición y con esta cadena de descomposición enriquece el tema del ciclaje de nutrientes como tal. Entonces empezamos a ver, asociaciones de cultivos. Lo otro que empezamos a ver es manejo eficiente del agua, manejo eficiente del riego. Entonces, es planear, ¿cierto? Cómo van a hacer esos movimientos de agua, cómo evitar esos estreses hídricos por exceso o por déficit. Y, por ejemplo, desde esta parte del diseño del agua, entonces va muy ligado al control de enfermedades. Muchas veces estas enfermedades no es que voy a aplicar, pues que sí te está hablando de cierto desbalance, pero también es cuáles son los factores que me están ayudando. Y por lo general es un tema de aguas. De pronto aguas reposadas te puede causar, ¿cierto? Aumentos de enfermedades como tal. Hablamos de otras cosas como aportes periódicos de materia orgánica. Entonces, cuando estamos hablando de aportes periódicos de materia orgánica, aquí vimos que en un agroecosistema, digamos que le deja de entrar mucha materia orgánica, porque entonces, como es un ecosistema que tiene menor diversidad, entonces ya no le entra tanta hoja de los árboles que habían, ya no entran tantos animales muertos o los desechos de esos animales, ¿cierto? Entonces yo empiezo a suplir con aportes de materia orgánica. Esos aportes de materia orgánica, entonces lo que me van a hacer es que me van a ayudar a la textura y a la estructura de un suelo, ¿cierto? Y entonces esa sería la parte física y van a ayudar a su biología. Entonces, cuando ayudamos a la biología del suelo, entonces empezamos a ver que pueden haber controles, por ejemplo, no sé, de nemátodos, ¿cierto? Entonces, los nemátodos también tienen una cadena trófica que al yo activar toda la estructura del suelo, al activar esa cadena, ellos entre ellos van a regular sus poblaciones, por ejemplo. Entonces activamos toda la biología del suelo, entonces trabajamos con hongos antagonistas, con de pronto microorganismos que van a ser solubilizadores de ciertas sustancias, con bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces es como si enriqueciéramos también esta parte de quiénes son los descomponedores como tal. Hablamos de otras alternativas como rotaciones, ¿cierto? De los cultivos. Entonces, cuando hacemos rotaciones, hacemos cambios de los cultivos, entonces evitamos la fatiga de la tierra. Entonces, digamos que cuando tenemos un mismo cultivo y un mismo cultivo, ese mismo cultivo está extrayendo los mismos nutrientes, ¿cierto? La misma cantidad de recursos naturales de la tierra y está devolviendo prácticamente el mismo material a todos estos descomponedores. Entonces esta cadena se va como empobreciendo como tal. Pero cuando empezamos a trabajar con rotaciones, entonces lo que hacemos es que ya se utilizan otros nutrientes y digamos que esa cadena de descomponedores, entonces se les da como otros insumos, ¿cierto? Para que ya la active de diferentes formas como tal. Lo otro importante aquí es que cortan de pronto ciclos de plaga, entonces cuando vos vas cambiando como la alimentación, empiezas a hacer que esa población como que no se establezca tan fuerte en ese lugar, sino que vayan cambiando como las dinámicas. Se trabaja con temas de barreras naturales, entonces estas barreras naturales pues además de ayudar a la biodiversidad, que vemos que la biodiversidad pues tiene como todo un tema en las cadenas tróficas, ¿cierto? Y al tener el tema en las cadenas tróficas en el ciclaje de nutrientes,
También muchas veces me sirven como barreras de viento para dificultar la migración o la llegada de ciertas plagas al cultivo, etcétera, etcétera. Pero la clave de todo esto, ¿cierto? La clave de todo esto, la clave para llevar al equilibrio del ecosistema, la clave para llegar a un desarrollo adecuado de buenas cosechas, entonces va a ser la biodiversidad. Entonces es la biodiversidad la que a usted le va a permitir activar los procesos naturales de un ecosistema, ¿cierto? Y disminuir cada vez más este tema de insumos y este tema de mano de obra. Entonces la biodiversidad sí aparece como, digamos que es el eje fundamental y por eso este tema de sanidad vegetal lo vamos a empezar a abordar desde la resignificación de qué es toda esta vegetación espontánea y qué hace esa vegetación espontánea dentro de nuestros cultivos como tal. Bueno, de acá, ¿hay alguna duda? ¿Se está entendiendo o hay algo que quieran complementar? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, adelante. Profe, quería que me volvieras a repetir, pero algo muy atrás, sobre la mandarina que se... Sobre la que es que ahí se me fue, te escucho un poquito cortado. Te escuché repetir algo atrás sobre... Sobre la mandarina que se separa del casco, que si eso era una deficiencia de fósforo y qué más. Ah, bueno, aquí les estaba hablando de las fisiopatías, ¿cierto? Entonces, en las fisiopatías son como todas esas alteraciones abióticas, o sea, no los causa un organismo vivo, los causa ciertos factores que no están vivos. Entonces, por ejemplo, aquí les ponía el ejemplo de algo que en mandarina se llama bufado. Entonces se separa como toda la parte de la pulpa de la cáscara y se hace como un daño en el eje central. Pero eso no lo causa un virus, eso no lo causa una bacteria, o sea, no lo causa un organismo vivo. Lo causaron humedades altas, altas temperaturas y un desorden de alto nitrógeno y bajo fósforo. Entonces, por ejemplo, todas esas cositas que les estoy mencionando no son organismos vivos, pero pues me tienen que ver en la sanidad vegetal, porque cuando yo hablo de una mandarina de esta forma, yo digo, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Ahí te quedó clara? No se te escucha bien. No sé si quieres de pronto escribir en el chat. Se te corta. Bueno. Entonces, mientras la compañerita nos termina de decir como qué duditas tenía, bueno, no sé si alguien más de pronto quiere ahí mencionar algo. Profe, lo que usted nos está mencionando ahorita de las asociaciones de cultivo, el manejo eficiente del riego, todo eso son como técnicas para mantener ese equilibrio. Son Sí. técnicas que se deben implementar. Entonces, o sea, lo que les estoy diciendo es que hay variedad de técnicas, todas, y todas van ligadas a buscar ese equilibrio. Ahorita vamos a ver cómo se están viendo. Entonces, cuando empezamos a buscar ese equilibrio se logra es cuando empezamos a activar las cadenas tróficas y cuando empezamos a meter biodiversidad, porque con la biodiversidad es como el ecosistema normalmente se regula. Entonces, cuando yo les empiezo a decir, venga, tenemos varias alternativas y ustedes van a encontrar demasiadas alternativas, ¿cierto? Cuando ya ustedes empiezan a ver cuál voy a usar, entonces siempre se tienen que volver a cómo era de pronto ese ecosistema natural y cómo lo quiero equilibrar. Ah, no, venga, es que ese ecosistema tenía, no sé, estaba lleno de yarumos y el yarumo produce demasiada materia orgánica. Entonces uno ya se va viendo, pucha, necesito una entrada de materia orgánica, ¿cierto? Entonces dentro de esa mayor biodiversidad, entonces voy mirando
pues, ¿qué le meto? ¿Cierto? Entonces, sí, entonces, en fin, todas estas alternativas, o sea, yo puedo utilizar una u otra, depende de lo que esté, donde esté, depende de las posibilidades que quiera, pero siempre buscando, o sea, siempre teniendo en claro que yo tengo que tender a un equilibrio. O sea, no me puedo quedar acá, no me puedo quedar solo en sustitución de insumos. Listo. No sé si de pronto ahí te queda un poquito más clara. Sí, profe, gracias. Listo. De pronto alguien más tiene alguna otra cosita. No, que sí, puedo recomendar un manual de rotación de cultivos para el plátano y también para, ¿cuál es el aguacate? Para el plátano y aguacate, bueno, entonces, por ejemplo, el plátano y aguacate, entonces ahí tenemos una limitación porque son plantas que no les puedes hacer rotación, ¿cierto? ¿Por qué no se pueden hacer rotación? Pues porque el aguacate te dura años y el plátano, digamos que vos también vas dejando, claro que ahí sí vas haciendo pues como un cambio de la planta madre, pero entonces no es una rotación como tal, pero sí puedes hacer asociaciones. Entonces, por ejemplo, en asociaciones de cultivo, entonces búscalo por ese lado, porque pues no tengo como un manual, pero sí puedes buscar asociaciones de cultivo. En asociaciones de cultivo, entonces hay un tema interesante entre frutales y plátano. Los frutales entonces van a ocupar como la parte media del estrato, o sea, son que llegan a 2 metros y medio, algo así. Pero los plátanos son mucho más altos. Entonces muchas veces uno ve asociaciones, por ejemplo, plátano, cítricos, café, ¿cierto? Entonces podemos buscar es como asociaciones, no buscar rotaciones, sino asociaciones, que por ahí puede Bueno, ser una o cosita al menos muy- ya sí, con esa palabra asociación es como la palabra clave. Bien. Sí, sí, no busques rotaciones porque no vas a encontrar con esas plantas. Listo. Profe, ¿me escucha bien? Sí, pues justo adelante. Me vuelve a internet un ratico. ¿Qué es lo que decías sobre el plátano y los frutales? Ah, bueno, el compañero decía, venga, a mí me interesa un tema de rotaciones, ¿cierto? Hay cultivos que no permiten la rotación. No permiten la rotación es por lo que duran mucho tiempo. O sea, son cultivos de más de un año. Entonces vos los tenés ahí como firmes. Pero permiten esa asociación. Entonces permite que usted empiece a asociar buscando mayor diversidad. Entonces ahí es que encontrar sistemas, por ejemplo, que, no sé, digamos, el compañero preguntara por plátano y aguacate. Entonces hay sistemas de plátano, por ejemplo, cítricos y, por ejemplo, bueno, café y cúrcuma. Entonces ahí lo que estamos viendo es como, o sea, un tema de estratos. Entonces como si fuera el estrato a 30 metros, el estrato a 10 metros, el estrato a 8 metros. Entonces las ubican en diferentes partes. Entonces, al ubicarlas en diferentes partes, entonces lo que hacen es como que le meten diversidad a ese cultivo, sin una rotación, porque digamos que esos no permiten rotaciones. Entonces, esos cultivos que duran mucho tiempo no van a buscar rotaciones, sino que pueden buscar por la parte de asociaciones. Asociaciones de cultivos sí deben encontrar como que la gente ha trabajado, ¿cierto? Y que ha encontrado como tal. Ya. Listo. Entonces, bueno, muchachos. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más ahí. Entonces, digamos que en esa búsqueda de ese equilibrio del agroecosistema es que se nos abren. Ya, no, pero es que ya me estoy diciendo. Es que se nos. Esperen, yo desactivo un micrófono por acá. Entonces, bueno, entonces es que se nos abren pues como un montón de alternativas como tal. Vamos a ver este videito, lo voy a tratar de presentar yo. Si se ve muy feo, entonces me dicen y ya le pedimos el favor a Hanner que nos colabore.
pero entonces vamos a tratar de presentarlo para yo poder irlo parando. Imaginas lo que podrías lograr si Esperemos supieras que hablar pasen inglés las fluido. Pues te aseguro que no es muy tarde. propaganda. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te dará una gran ventaja. Para ayudarte a lograrlo, estamos en la Estación Experimental Agrícola de Gurabo, de la Universidad de Puerto Rico, en el proyecto de agro. Ahí está corriendo bien el video. Sí. Listo. Tropical, que es nuestra empresa. Llevamos a cabo producción agrícola de hortalizas y farináceos. Este pasado año 2015 atravesamos la sequía más intensa que se ha registrado acá en Gurabo, como en esta zona centro-oriental de Puerto Rico. Oh, pero yo no sé si soy el único, pero lo veo por imágenes, no sé. Pues Está muy estamos afrontando. Está muy pintado. Sí, profe, yo lo veo Pues como... por eso no es cierto, no sé si sea el único. No sé si Hanner o hay alguien que nos pueda hacer el favor de compartirlo. A ver si de pronto se nos ve mejor. Profe, si quiere me pasa el link, yo lo comparto. Listo. Entonces dejémoslo correr más o menos hasta el minuto 7. Y de ahí ya paramos y empezamos a ver cositas. Sí, te dio ahí. Sí, profe, yo voy a compartir. Listo. Ella está escuchando. Sí, ahí se escucha. Listo, profe, entonces ahora hasta el minuto 7. Gracias. Estamos en la Estación Experimental Agrícola de Gurabo, de la Universidad de Puerto Rico, en el proyecto de Agrotropical, que es nuestra empresa. Llevamos a cabo producción agrícola de hortalizas y farináceos. Este pasado año 2015 atravesamos la sequía más intensa que se ha registrado acá en Gurabo, como en esta zona centro-oriental de Puerto Rico. Pues estamos afrontando, aunque somos un país tropical, estamos afrontando unos eventos de sequía extrema y unos eventos entonces de lluvias bien copiosas y bien extremas también. En ese sentido, nosotros los agricultores definitivamente tenemos que insertar ya las prácticas de manejo eficiente de aguas en la finca. Y eso incluye las siembras al contorno topográfico y los sistemas de riego diseñados para cada lugar. Acá en Agrotropical utilizamos la siembra al contorno topográfico como manera de manejar esas escorrentías que pudieran caer en unas lluvias fuertes y evitar la erosión del suelo, que es el recurso más preciado que tenemos en la agricultura, ¿verdad? De esa forma, lo que hacemos es que reducimos la velocidad por la cual se transporta el agua en el suelo cuando cae un evento de lluvia fuerte y la vamos esparciendo uniformemente por ese predio, ¿verdad? Y le damos eventualmente una salida del predio, evitando que se nos apose el agua, que es uno de los problemas grandes que pudiéramos tener si no diseñamos correctamente ese manejo de agua. Se aposó el agua, ahí las plagas
nematodos, hongos, etcétera, van a ser más fuertes, ¿verdad? Y basado en esas líneas del contorno topográfico es que nosotros acá diseñamos la dirección de los bancos de siembra. Y luego que hicimos los bancos de siembra, pusimos el plástico gris, que es el plastic mulch, ¿verdad? Y ese plástico nos ayuda grandemente a poder controlar el manejo de malezas en el cultivo del ají dulce. Si no fuera por el plástico que utilizamos en este caso aquí, pues la utilización de herbicidas pues entonces tendría que ser mucho más agresiva. De esa forma, pues además del costo del herbicida, pues está el elemento del impacto ambiental de utilizar el herbicida. Y además que corremos el riesgo de poder en esa aspersión del herbicida dañar nuestro cultivo principal. Además de los cultivos principales, que en este caso de la ají dulce y la calabaza, también sembramos otras plantas. Como pueden ver atrás nuestro, pues tenemos gandul. Y este gandul hemos visto que es un poco dulce para la mosca blanca y otros insectos chupadores que pudieran ser una alerta con respecto a la gente que nos diga, no siembre ese gandul ahí porque te va a afectar el ají dulce. Pero lo que vemos es que ese gandul, al tener estos otros insectos aparentemente dañinos, entre comillas, atraen insectos depredadores. Ahí están las mariquitas, está el lacewing, otros insectos que son muy Ander, para un momentico. depredadores y control biológico en nuestros. ¿Pasó algo, profe? No, para contarles ahí un momentico una cosita. Entonces les voy a compartir. Entonces déjelo ahí un momentico, ahorita lo reanudamos. Ya están viendo otra vez mis diapositivas, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí la vemos. Muchas gracias. Entonces, hay dos temas ahí que les quiero resaltar hasta donde íbamos, que es el tema, por ejemplo, de manejo eficiente del riego. Entonces, ellos piensan hablando, no vea, nosotros tenemos unos eventos de lluvia fuerte y tenemos unos eventos de calor fuerte, entonces tenemos que trabajar con diseños de agua, ¿cierto? Que nos permitan asegurar que siga como ese transporte de agua, pero que nos permita también evacuar el agua. Entonces, desde ese diseño de cómo va a ser el agua, usted ya empezó a controlar el tema de enfermedades. Ellos ahí lo que dijeron fue, garantizamos que no se emposen en ciertas partes y de ahí no vamos a tener problemas de enfermedades, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte. En la otra, él empieza hablando, venga, tenemos un ajicito que es de nuestro interés, ¿cierto? Ese es el cultivo comercial. Y tenemos, ellos lo llaman guandul, no sé si es el frijolito guandul que nosotros trabajamos también, pero resulta que ese frijolito atrae mucha mosca blanca. Entonces nos paramos en esta parte. Atrae mucha mosca blanca. Entonces, cuando nosotros tenemos solo el ajicito y empezamos a controlar esa mosca blanca, cortamos acá. Pero ahí tenemos el ajicito y además tenemos ese frijol guandul, entonces lo que hace es que la mosca blanca vuelve y reactiva esta cadena. Entonces ya está el guandul, está la mosca blanca y llegan los depredadores. Entonces nos muestran ahí la mariquita, y no me acuerdo cómo le dijeron al otro, pero esa es la que yo tanto les hablo de la crisopa, ¿cierto? Entonces ahí es que activamos esta cadena como tal. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de haber dejado otra planta donde podía estar la mosca blanca y donde permitía la llegada de los depredadores, entonces ahí empezaste a activar estas relaciones bióticas y empezaste a activar la parte de las cadenas tróficas. Y cuando empezás a activar las cadenas tróficas, entonces empezás a propender por un equilibrio del cultivo. Esa partecita ahí se entendió, cómo se va conectando todo. Sí, profe. ¿Cuál atraía a los depredadores? Ellos hablaban de, tenía el ají que le atacaban la mosca blanca y tenían, ellos le llaman gandul, yo supongo que es el frijolito guandul, no sé por qué ahí no lo muestran.
Y en ese guandul, entonces se atraía la mosca blanca. Y al estar la mosca blanca, atrae los depredadores, porque ellos encuentran su alimento, ¿cierto? Entonces no es que el guandul atraiga a los depredadores, es que como ya había mosca blanca, entonces los depredadores ahí mismo, listo, aquí hay que comer. Ahí te quedó clara cuál era la relación. Sí. Listo. Profe, Listo, ellos también adelante. mencionan algo del plástico para el manejo de malezas. ¿Cómo funciona bien eso ahí? El plástico, bueno, eso sí no funciona desde acá. El plástico funciona como una barrera física. Recuerden, venga, yo me paso que yo por acá tengo unos datos. Bueno, acá. El suelo es un banco de semillas, ¿cierto? El suelo tiene historia. El suelo guarda semillas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay un montón de semillas dormidas en el suelo esperando las condiciones ambientales para salir. Por lo general, en los suelos agrícolas nosotros tenemos muchas más semillas que un suelo de bosque maduro. ¿Por qué? Porque, no sé si recuerdan ecología o los que vieron ecología conmigo, cuando hablábamos de sucesiones, la primera sucesión son los pastos, que son los que tienen capacidad de colonizar rápido. O sea, ellos son los que llegan, este suelo está descubierto, venga, vamos a trabajar acá. Y esos pastos generan demasiadas semillas, demasiadas. Todo eso va cayendo al suelo y el suelo los va guardando. ¿Hasta qué momento los guarda? Hasta que tengan las condiciones óptimas de salir. Por lo general son luz y humedad, ¿cierto? Temperatura y humedad. Cuando utilizamos ese tema de los plásticos, no permitimos la germinación de estas semillas que estaban ahí guardadas. Entonces, digamos que ese es el principio de los plásticos, entonces actúan como una barrera y no permiten esa germinación como tal. No sé si ahí queda como clara la pregunta. Nada, listo, profe, ya. Muchas gracias. Profe, ¿cómo era que hicieron el sistema de riego? Ellos empiezan a hablar de una cosa que es muy bacana, pero es un poquito, pues es larga. Ellos hablan de patrones de siembra o hablan de... ellos empiezan, yo les muestro la imagencita acá. Entonces, ellos vean que según la topografía empiezan a jugar con unos patrones de siembra. Entonces, esto es algo que el que esté interesado puede buscar documentación de líneas clave, es donde más diseño hidrológico con líneas clave, es donde más le explican a uno cómo es eso. Entonces, según la topografía del terreno, digamos que se empieza a sembrar de cierta forma. Entonces, al sembrar de cierta forma, usted lo que hace es que el agua vaya en una u otra dirección. Con estos sistemas, lo que se busca es que el agua esté la mayor parte pasando por todo el terreno despacio, como para que pueda tomar todo el agua que busque y que ya al final se drene, o sea, como que el exceso sea capaz de salir. Entonces, digamos que todos estos patrones de siembra van cambiando según la topografía del terreno, ¿cierto? Ahí uno lo primero que tiene que hacer es un mapa topográfico y de ahí ya cuadra los patrones de siembra. Ese sí es un tema muy amplio, pero más o menos ese es el principio, no sé si me entendiste. Entonces, ellos bajo esa topografía empezaban a diseñar cómo iban a ir sembradas las plantas. Sí, profe. Listo. Profe, ese plástico, al ponerlo, no nos genera de pronto una mayor concentración de humedad. Puede generar humedad, puede generar temperaturas altas. Sí habría que revisar según el lugar donde estés, porque si guarda humedad y puede generar temperaturas altas. Y si estás en un sitio de mucha radiación, de pronto puedes quemar raíces, ¿cierto? Por ejemplo, un tema de esterilización del suelo también se hace con un plástico. Entonces lo llevas a cierto punto de humedad, pones un plástico, ojalá negro, que te suba la temperatura y de ahí pues haces, entonces el agua empieza a hervir, sube y después baja y sube. Entonces sí habría que tener como un control de temperaturas y humedades
para que de pronto no vayas a generar un tema de esterilización del suelo o un tema de temperaturas muy altas. Entonces sí sería posible, ¿cierto? No sé si ahí ya me entendiste. Sí, profe, sí, listo. ¿Listo? Profe, Bueno, a mí se me adelante. acabó de ocurrir algo. Por ejemplo, todo eso, pues toda el agua que transcurre por alrededor del cultivo, esa agua se puede reutilizar, pues porque eso tiene nutrientes, eso tiene muchas cosas que pueden servir, ¿no? Es que, por ejemplo, usted tocó un punto muy clave, porque es que a uno, por ejemplo, estamos en este momento con problemas de agua. Entonces uno empieza a hablar de que hay que hacer un diseño hidrológico, pues como que hay que pensarla mejor. Entonces te dicen, no, pero simplemente haga drenajes y saque el agua, ¿cierto? El agua se necesita dentro de los sistemas. Entonces, digamos que en estos diseños, usted, o sea, obviamente no puedes permitir que haya esos empozamientos de agua, pero tampoco puedes permitir que el agua te salga del sistema rápidamente, porque después vas a necesitar esa agua, porque tiene nutrientes, ¿cierto? Porque es esencial para la planta y porque, así como él decía, tenemos eventos de mucha lluvia, pero es que tenemos eventos eh, de sequía también. Entonces ellos tenían, por ejemplo, un sistema de riego. Entonces, claro, vos te puedes diseñar un sistema en que el agua que estás de pronto sacando, mirar cómo la vuelves a recircular o que lleguen a esos tanques que después puedes utilizar para riego. Y ahí jugarías con los eventos donde tienes mucha lluvia y donde tienes poca. Que es lo mismo cuando uno, por ejemplo, instala tanques de agua lluvia, cuando está lloviendo los tiene llenos, pero cuando no tiene agua, pues los utiliza. Ya hay un sistema pues de filtrado, de pronto, porque de pronto te arrastra suelo y cositas pues que te pueden ocasionar pues como problemas en la parte de riego y eso se puede ir manejando, pero sí, pues el punto que mencionas es muy clave en el manejo del agua. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Bueno, Hanner, puede seguir proyectando, por favor. Está sin audio. Ah, espera, profe, se me olvida siempre ponerme el audio. Listo. Ya va, no me demoro. Ahora sí. Etcétera. Y produjimos. No utilizar ningún químico para poder suprimir alguna plaga que nos llegue, como sería la mosca blanca misma en el ají dulce, etcétera. Y produjimos, pues, ají dulce de primera, ¿verdad? Esto es lo que producimos sin ninguna utilización de plaguicidas. Así que entendemos que estas tecnologías definitivamente funcionan. Cuando hablamos con los colegas agricultores, los retos que mayormente afrontamos quienes producimos este tipo de productos es precisamente el manejo de las plagas. La cigatoca negra, que es un hongo que ataca la hoja del plátano y de los guineos también. Los nemátodos fitopatógenos, que son los nemátodos que nos hacen daño en las raíces, son estas principales plagas que nos atacan y representan un reto grande para nosotros manejar. ¿Y qué ocurre? Que hasta el momento todo el manejo que se hace para estas plagas consiste de un manejo de utilización de agroquímicos, los cuales pues sabemos que tienen algunos problemas con respecto al daño que hacen al ambiente, a los usuarios que aplican estos plaguicidas y a la misma vez van a continuar aumentando el costo de la producción, ¿verdad? Los plaguicidas no van a bajar de precio, van a seguir aumentando. Y en ese sentido es que ahí es que tenemos que realmente esforzarnos en poder localizar, identificar, adaptar estas tecnologías que nos ayuden a vencer esos retos en un proceso de transición.
un agricultor que desea hacer prácticas sustentables, pues tiene que adaptar esas prácticas a su país, ¿verdad? En este caso, pues en Puerto Rico podemos utilizar cobertoras. Las cobertoras no solamente mejoran el suelo, sino que cubren todo el suelo para evitar que los hierbajos crezcan, ¿verdad? Porque en Puerto Rico pues no tenemos toda la mano de obra para ir y talar todo a mano, ¿verdad? O con trimmer. Así es que usamos una tecnología que es una cobertora para evitar que crezcan esos hierbajos. Aprendimos sobre el tema de sustentabilidad, el cual aprendimos a través de los esfuerzos que lleva a cabo el doctor Joaquín Chong en la estación experimental. Vimos rápidamente una conexión con lo que era la visión nuestra con respecto principalmente a reducir la cantidad de plaguicidas que utilizábamos. Y en este caso así es que nosotros llegamos a las plantas cobertoras. Yo como platanero quería poder producir plátano sin tener que utilizar la cantidad que se utiliza para manejar los nemátodos, por ejemplo, del suelo. Y ahí fue que, buscando alternativas para hacer eso, encontramos las plantas cobertoras, las cuales pues tienen capacidad precisamente de suprimir los nemátodos del suelo. ¿Cómo nos adaptamos aquí a no usar tanto herbicida? Pues no podemos llevar un montón de personas a deshiervar la finca, ¿verdad? Tenemos que usar otras metodologías, otras tecnologías, y eso es una cobertora, ¿verdad? Una planta que cubre ahí un nicho que no permite que crezcan unos hierbajos, ¿verdad? Y eso es lo que hace una cobertora, además de que tiene el beneficio de que crece en materia orgánica, mejora el suelo porque muchas de estas plantas fijan nitrógeno, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue sacar unas muestras de suelo para ver cómo estaban los suelos en los que íbamos a trabajar, y nos demostró esas pruebas que estábamos bien deficientes en nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, por ejemplo, y que necesitábamos también añadir muchísima materia orgánica. Los que estamos en este movimiento de trabajar la agricultura sustentable, en camino hacia la cuestión orgánica, pues rápido pensamos en vamos a meter composta, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la composta pues, es un insumo muy importante y muy necesario en este camino hacia la sustentabilidad. Sin embargo, acá, debido a la maquinaria y a los recursos que tenía disponible, producir composta a la escala que yo necesitaba producir aquí, pues era una gestión muy onerosa. Y ahí es donde insertamos la utilización de las plantas cobertoras, que nos ayudaba muchísimo a través de su producción, de tener materia orgánica, especialmente nitrógeno con las plantas leguminosas. ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar las plantas cobertoras? Sinceramente, hasta el momento no hemos encontrado una que sea significativa. Sí puede ser que al inicio veamos el que tengamos que sembrar la planta cobertora pues como una labor extra, que tengamos que darle algún deshiervo, lo cual es muy mínimo, si acaso lo hacemos. Son preguntas y acercamientos que recibimos, pero realmente en el caso de la canabalia, por ejemplo, en el plátano, cuando sembramos la planta cobertora, la canabalia entre los plátanos, disminuimos la labor de deshiervo en más de un 70%. Disminuimos, en el caso de gurabo, ¿verdad? Es lo que hemos observado acá, la incidencia de cigatoca, en el hecho de que no tenemos que asperjar los fungicidas con la misma regularidad que se requiere o se recomienda en los planes de manejo de la enfermedad. Así que vemos que, aunque en el inicio pues haya que sembrar la semillita de la planta cobertora, luego hay un retorno inmediato con respecto a ahorros, especialmente en mano de obra, del manejo de la plantación principal, en este caso el plátano. Vamos dejándola por ahí, Hanmer, por favor. O la agrobiotecnología. Muchas gracias. Bueno, entonces, como retomando, ¿cierto? Como algunos aspectos importantes que quiero que de pronto resalten en el video. Entonces empezamos a hablar, ellos empiezan a hablar de un tema de cobertoras, ¿cierto? Y cuando empiezan a hablar de un tema de cobertoras, lo que están hablando son plantas que van a acompañar el cultivo. Y esas plantas que van a acompañar el cultivo se nos están metiendo acá, es en esta parte de mayor diversidad. Y con mayor diversidad empezamos a activar entonces todo esto. Entonces empiezan, por ejemplo, bueno, la persona que me estaba preguntando por plátano, ¿cierto? Y por aguacate, yo he trabajado, por ejemplo, en los estratos como cobertoras con canavalia, con desmodium. Entonces son plantas de porte chiquito que te van a ayudar
a propender por un equilibrio del ecosistema, ¿cierto? Entonces, digamos que utilizar, ¿cierto?, estas plantas cobertoras, entonces lo que te están haciendo es que, por ejemplo, te pueden estar activando un ciclaje de nutrientes. Entonces son plantas de ciclos más corticos que al morir entonces sueltan un montón de nutrientes que te ayudan en el ciclaje de nutrientes. Y ellas también tienen flores, también tienen exudados, van mejorando con su raíz de la parte de estructura del suelo, entonces van teniendo como incidencia sobre esa humedad que se guarda en el suelo. Entonces empiezan a ver, ¿cierto? Entonces estas técnicas, ya ellos hablaban de cobertoras, pero todo esto va direccionado a biodiversidad y todo va direccionado al equilibrio, y con el equilibrio, pues volver a activar como todo esto como tal. La otra parte que él menciona, él decía, vean, todos los que trabajamos en esta parte orgánica, hablamos de compost, ¿cierto? O hablamos de composta, hablamos de materia orgánica. ¿Dónde tiene especial? Yo sí estoy proyectando pantalla, ¿cierto? No, profe. No, ¿No? es lo que estabas hablando solo. No, qué pena. Ya que mostrándole todas las diapositivas. Acá. Entonces me devuelvo un poquitico. Les habla de cobertoras, es en las calles del cultivo, ¿cierto? Entre hilera y hilera. Entonces, bueno, cobertoras como parte de la diversidad, como parte de un mayor equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando él empieza a hablar, venga, más materia orgánica, siempre hablamos de materia orgánica. Entonces, lo que estamos activando es esta parte de la cadena trófica, ¿cierto? Y al activar esta parte de la cadena trófica, activamos microbiología del suelo, activamos estructura del suelo, ¿cierto? Y activamos el tema de ciclaje de nutrientes y cómo se mueve el agua dentro del suelo. Entonces ahí vamos viendo cómo todo, o sea, absolutamente todo lo que veamos va a estar relacionado con estas cadenas, con este grafiquito y finalmente con la sanidad del cultivo como tal, ¿cierto? A ver, ¿qué tema se me escapa ahí? Bueno, de pronto que vieron o algo que se nos escape a hablar del video o algo que quieran de pronto complementar. ¿Cómo ayudan esas cobertoras al manejo de nematodos? Epa, entonces ahí vamos viendo que se va tendiendo por un equilibrio. Entonces lo que resulta es que esas coberturas pues tienen diferentes sistemas de raíces, ¿cierto? Activan toda la parte de estructura del suelo y por ejemplo en la parte de nematos resulta que es que los nematos no solo existen los nematos que atacan plantas, hay nematos depredadores, hay nematos que comen bacterias, ¿cierto? Hay organismos que comen nematos. Entonces, al nosotros activar biodiversidad, al activar las cadenas tróficas, empezamos a controlar un montón de plagas y enfermedades. Entonces, él hablaba, con coberturas tengo control de enfermedades, tengo control de nematos, ¿cierto? Todo esto es por esto, llevamos las poblaciones a los equilibrios. Bueno, otro tema importante que él decía es cómo estaban disminuyendo la mano de obra y cómo estaban disminuyendo los insumos. Entonces él decía, no, venga, en un principio, pues uno sí lo ve muy trabajoso, tiene que sembrar, tiene que conocer la planta, o sea, no todas las plantas nos sirven como cobertoras, pero pues después ya no tengo que utilizar herbicida, la mano de obra para controlar arbences no es tan fuerte y ya prácticamente el ecosistema o el agroecosistema se va manejando cada vez más solito, ¿cierto? Entonces voy bajando esa presión de plagas y enfermedades. ¿Hay algo ahí que me falte o que quieran preguntar o todo claro hasta ahí? Profe, para poder sacar una planta cobertora, primero hay que hacer un estudio preliminar del cultivo, ¿no? Pues porque es que no toda planta va a funcionar con una planta cobertora. Entonces sería como primero estudiarlo y luego ahí sí implantar esa planta, ¿no? Sí, todo sale desde el conocimiento. O sea, digamos que la parte compleja, por ejemplo, de la agricultura ecológica, son los diseños, porque en los diseños
vos empezás a decir cuáles plantas vas a meter a tu cultivo, y para dar cuáles plantas vas a meter a tu cultivo, tenés que empezar a conocerlas, saber cómo se comportan, cómo es la manera de reproducción, qué beneficios puede traer, en qué escenario se me puede convertir en un problema. Entonces, digamos que la parte más tesa es esa parte de diseño, porque sí, parte es de conocimiento. Entonces, no toda planta es buena cobertura, ¿cierto? Tenemos ciertas plantas que sí nos pueden presentar un tema de competencia fuerte, como tenemos otras plantas, donde tenía otras planticas que ya tenemos que como cuidarlas dentro de nuestro sistema. Entonces, sí, parte desde el conocimiento, parte desde empezar a conocer, ver cómo se comportan, ¿cierto? Y saber en qué partes del cultivo las vamos a ubicar. Entonces, sí, parte desde una planeación y un diseño, ¿cierto? No es simplemente vamos a dejar crecer todo. De pronto ese vamos a dejar crecer todo es desde ir tanteando, ¿cierto? Ir mirando las plantas de la zona también. Listo, y vamos acá. No sé si de pronto tienen algún comentario hasta ahí. Entonces, en la parte de enfermedades hay un concepto básico que también tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Y es que, bueno, en el tema primero de plagas y enfermedades hay un concepto básico que se tiene que tener en cuenta, y es que algo es una plaga o algo es una enfermedad que se vuelve foco de control, depende de la expectativa del productor. ¿Cómo así que depende de la expectativa del productor? Entonces, pongamos un ejemplo. Esa naranja tiene un ácaro, ¿cierto? Entonces, un ácaro es como de la familia o el orden, pues más como de los arácnidos, que llega y le hacen un daño a la cáscara o a la primera capita de piel de la naranja. Pero es que resulta que la naranja por dentro está intacta, o sea, no le cambió sabor, no le cambió color, no le cambió nada, ¿cierto? Entonces, si el interés de mi productor es jugos, o sea, yo soy un productor de jugos, ¿cierto? Y tengo un cultivo para producir jugos, ¿este ácaro para mí es una plaga o no es una plaga? ¿Qué creen ustedes? Pues no sería. No sería una plaga, o sea, a mí no me importa, si siquiera me vuelve todas las naranjas negras, a mí no me importa porque es que igual yo las voy a partir, voy a sacar mi jugo y no, o sea, yo no voy a invertir pues en que mi naranja esté de otro color, no importa, ¿cierto? Pero cuando yo voy a vender naranjas en fresco y resulta que si entrego una naranja, si me le bajan el precio, no me la reciben, me dicen que la naranja está mala, ahí sí para mí el ácaro es una plaga horrible, ¿cierto? Entonces, muchas veces esos conceptos de plaga o enfermedad vienen más desde la concepción del hombre, o sea, ¿qué es lo que usted cree que le causa daños? Entonces, digamos que en un ecosistema natural, los organismos están interaccionando, estas cadenas tróficas están activas, ¿cierto? Uno se está alimentando del otro. Y hay interacciones de competencia, hay interacciones de parasitismo, ¿cierto? Y digamos que la presencia de estos parásitos, ¿cierto? En mayor medida, ya cuando me va creando un problema como tal, es cuando yo digo que yo voy teniendo como una enfermedad. Que la presencia del parásito no significa que yo tenga enfermedad, ¿cierto? El parásito puede o no estar en el ecosistema, ¿cierto? ¿Cuándo se me causa a mi enfermedad? Cuando hay 3 factores básicos. Primer factor básico, tengo un huésped, ¿cierto? En el caso de nosotros, como estamos hablando de cultivos, tengo una planta que se encuentra susceptible a ser parasitada. Entonces, que se encuentra susceptible es que se encuentra débil o se encuentra malnutrida, o así como uno que de pronto que tiene el sistema de defensas bajos, entonces tiene sistemas de defensas bajos, entonces todo lo que haya en el ambiente, pues a uno lo enferma. Pero muchas veces uno cuando tiene sus sistemas de defensas buenos, hay un montón de cosas en el ambiente y a uno no lo toca, ¿cierto? Uno no se enferma.
Entonces, lo primero es un huésped susceptible. Lo segundo es un inóculo del parásito suficiente para producir infección. ¿Cómo así que un inóculo del parásito suficiente? Es decir, que haya como la suficiente población del parásito para que pueda haber una enfermedad, ¿cierto? Y lo tercero es unas condiciones ambientales adecuadas para que el parásito, pues, parasite, ¿cierto? Parasite mi planta. Cuando estas tres condiciones se cumplen, se me desencadena la enfermedad. Si no se cumplen, no se desencadena la enfermedad. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque somos muy dados a que tenemos un hongo y lo primero que decimos es que le aplico, que le echo, ¿cierto? Entonces, queremos simplemente controlar la población del parásito. Pero es que yo también me tengo que preguntar por qué mi planta está débil, qué condiciones hacen que mi planta está débil y qué hay en el ambiente que es propicio para que él se desarrolle. Entonces yo empiezo a ver, ay no, es que tengo emposamientos de agua, no, es que como tengo emposamientos de agua, hay veces la raíz se queda sin oxígeno, entonces tengo raíces ya muy aporreadas, ¿cierto? No, es que mi fertilización ha estado solo basada en nitrógeno, fósforo y potasio, pero es que resulta que es que la planta necesita otros 17 nutrientes esenciales, entonces tengo plantas débiles. Entonces, muchas veces esta enfermedad no se trabaja simplemente el insumo que le aplico, ¿cierto? Se trabaja entendiendo qué está pasando en mi ecosistema para que este parásito sea capaz pues, de parasitarme en mi planta. ¿Esta parte queda entendida o tienen alguna pregunta ahí? Además de controlar, digamos, esa población del parásito, también podemos hacerlo, digamos, con la población de depredador, ¿no? O como de control. Si es con un hongo, digamos, bueno, no me acuerdo el nombre, es hongo que con sus enzimas y todo genera como barreras para otro hongo. ¿Sí me hago entender? Sí, por ejemplo, ahí vos cuando hablas de barreras, entonces digamos, les voy a poner un ejemplo, hay una bacteria que se llama Bacillus subtilis que se utiliza para el control de hongos, ¿cierto? En la planta, y ella lo que hace es que genera una barrera en la planta para que el otro hongo no sea capaz de parasitarla. Entonces vos ahí lo que hiciste, ¿cierto? No fue atacar el parásito, lo que hiciste fue hacer a tu planta menos susceptible. Entonces, por ejemplo, ahí la que me estás mencionando es, bueno, pero es que yo puedo hacer mi planta menos susceptible utilizando ciertas barreras, sí, ¿cierto? Puedo modificar el ambiente, no sé, hago ciertos tipos de drenajes que hacen que no se me empose agua, sí, ¿cierto? Entonces, muchas veces el control ni siquiera va directamente al parásito como tal. Bueno, bueno, no sé si ahí ya te quedó Sí. bien. ¿Cierto? Listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces como llevo un rato diciéndoles de todo este tema de biodiversidad, ¿cierto? Que es el que nos va a activar toda esta parte y es el que nos va a garantizar un equilibrio y es el que va a garantizar desarrollo adecuado de cosechas. Entonces vamos a empezar por esta partecita de acá. Entonces, cuando nos preguntamos, venga, ¿qué causa mermas en los rendimientos de los cultivos? Entonces, dentro de la Revolución Verde, entonces se hablaban de malahierbas o se hablaban de malezas como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que llamamos maleza a toda planta que no es deseada dentro de nuestros cultivos. Dentro de la Revolución Verde, absolutamente todas las plantas que fueran diferentes a nuestro cultivo de interés, las llamábamos maleza, pues como tal. Y por lo tanto, entonces son plantas que son susceptibles a ser eliminadas por el agricultor. Lo que se habla es que este tipo de plantas entonces compiten directamente por agua o compiten por luz o compiten por nutrientes con estas especies que están cultivadas. Y utilizamos como diferentes métodos de control, entre ellos pues muy popular, utilizar el herbicida como tal. Pero entonces resulta
que es que no toda esta vegetación espontánea, que también se llama vegetación adventicia, o que se llama flora auxiliar, o que le llaman flora arbense, o que pueden ser coberturas, ¿cierto? No toda esa vegetación es una maleza, o sea, no todo lo que nos sale nos está causando un mal. Y, por ejemplo, eso es una concepción muy difícil de cambiar a un agricultor que ya se acostumbró a manejar todo con herbicidas y a tener cultivos completamente limpios, ¿cierto? Entonces, digamos que según el clima, según el suelo, según temas como cierta fauna, en el caso de los agroecosistemas, según el hombre y las actividades que haga el hombre, hay una vegetación que siempre va a salir en ese ecosistema, ¿cierto? Hay una vegetación espontánea, una vegetación que brota y que va a salir. Y hay que mirar, porque es que esta vegetación no siempre nos hace un mal, también nos puede presentar un bien como tal. Entonces, esa vegetación espontánea se vuelve una vegetación muy clave en este tema de mayor diversidad y en este tema de llevar al equilibrio. Y por eso aquí aparecen las plantas consorte o las plantas reservorio, que van a ser todas esas plantas donde esta fauna útil, que también le llaman fauna auxiliar, o esos controladores biológicos, son capaces de reproducirse, son capaces de comer y son capaces pues de estar en el ecosistema como tal. Como beneficios, entonces nos dicen, venga, albergan fauna auxiliar. Aquí se los volví a poner, como que es muy importante, albergan fauna auxiliar, retienen humedad en el suelo, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a ver cómo todas estas coberturas también tienen que ver en esa estructura del suelo. Entonces, al tener que ver en esa estructura del suelo, entonces, cómo se mueve el agua en el suelo, cómo se mueve el aire en el suelo, ¿cierto? Incrementa la actividad biológica del suelo. Entonces, cuando él habla, venga, y es que tengo menos incidencia de enfermedades, tengo menos nematos, entonces hay una actividad microbiológica del suelo que se está activando, ¿cierto? Entonces, como si activaras esta cadena, ¿cierto? Y esta cadena también en el suelo. Frenan procesos erosivos, entonces me evita que todo el suelo, digamos, pues me resultes en los mares, yo los necesito en los sistemas de cultivo para poder producir y pues ya los utilizo con otros fines. Entonces dentro de estas coberturas hablamos, no sé, que pueden servirle como alimento para el ganado, hablamos que las puedo utilizar como abono verde, entonces ese abono verde es que yo dejo crecer la cobertura hasta cierto punto, de ahí la corto, y por ejemplo se las echo a los platos de estos árboles como tal, y eso me sirve pues en la parte de nutrición, ¿cierto? En la parte de ciclaje de nutrientes. ¿Qué más? Que me puede servir como reserva genética. Entonces digamos que aquí tengo un montón de genes de diferentes plantas que necesito para un mejoramiento genético de una planta, que necesito para la parte farmacéutica, ¿cierto? Para la parte de encontrar elementos o moléculas que me ayuden a cierta enfermedad, que necesito para la parte alimentaria. Entonces es el rescatar esos valores alimentarios de ciertas plantas. Entonces, por ejemplo, cuando en la tarea dice, mire el valor de una semilla no comercial, ¿cierto? Entonces es el rescatar también como esas planticas que normalmente de pronto no se comen, pero pueden tener un valor culinario, ¿cierto? Por ejemplo, el frijol guandul que él hablaba en el video, eso tiene una forma de hacerse y podría servir para nuestra alimentación. Entonces, listo. Entonces, digamos que dentro de esta vegetación espontánea vas a empezar a hablar de que puedes tener también muchos beneficios y que todos esos beneficios pueden llevar a tu cultivo a hacer un sistema productivo sostenible, ¿cierto? O a hacer un sistema productivo equilibrado como tal. Entonces, dentro de la agricultura ecológica muchas veces no van a oír hablar de malezas, ¿cierto? Van a oír hablar de arbences. Entonces, arbences se define como una planta que crece dentro de los sembrados y ya si me presta un beneficio o no, ya según yo dónde la ubique, ¿cierto? Dónde la deje crecer. Y
por eso muchas veces hablan malezas con malezas, buenesas, ¿cierto? Porque entonces también digamos que tienen un montón de beneficios que hay que explorar, ¿cierto? Y que nos pueden servir. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿algo de pronto que quieran comentar? Profe, yo por ejemplo, pues tengo varias planticas con ese tipo como de coberturas, pero es que ellas se reproducen muy rápido, entonces a mí también me gusta como estarlas cada tiempo, como irlas podando para que no, pues para que no me consuman tanto suelo de que la otra planta también se está alimentando. Entonces, yo me preguntaba si con estas, a veces me crecen mucho césped o trébol y cositas así, y yo como que he pensado en hacer como una agüita, pues dejar una agua un día con toda esa hierbita desde que no tengan plagas, y ya después eso hacer como un abono para las plantas, no sé si se puede, porque es que me va a pesar botarlas por ahí, entonces no sé después a dónde echarlas. Entonces, por ejemplo, cuando vos cortás, entonces vos decís, no, venga, yo llego a cierto punto que yo corto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás enriqueciendo esta cadena. O sea, vos estás poniendo materia en descomposición de diferentes especies, ¿cierto? Y al poner esa materia en descomposición, entonces activas toda esta cadena. Entonces estás activando pues como una parte microbiológica como tal. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de que al sistema le lleguen un montón de plantas diferentes a descomponer, está generando eso. Entonces ahí donde dice la compañera, al hacer las podas deberíamos dejar esas, pues esos desechos, por decirlo así, ahí en el mismo suelo. Claro, sí. O sea, eso es materia orgánica. Ustedes lo que están En el haciendo es proceso de materia descomposición orgánica. no puede generar problemas con saprófitos. Depende. Uno genera problemas con saprófitos cuando acumula demasiado material en descomposición. Y más que todo cuando acumula mucho material en descomposición de muy húmedos. Entonces, más que todo con frutas, sí puede generar mucho problema. Con pastos, hojas, por lo general no generas esos problemas. Y ya tendrías que hacer acolchados muy grandes como para que no se alcancen a descomponer como tal, ¿cierto? Nosotros en el trópico, por condiciones de temperatura y humedad, estos procesos de descomposición por lo general son muy rápidos. Entonces, él mantiene activo, es rápido. Hay zonas de pronto donde la temperatura baja en ceros, que ahí sí se tienden a acumular temas de materia orgánica. ¿Listo? Entonces, de pronto ahí habría que revisarlo. Pero generalmente si no haces pues así colchones extra grandes, no generas de pronto problemas donde no esté aireado, ¿cierto? Que ya cuando nosotros generamos pilas es que tenemos esos problemas, o no trabajamos de pronto con temas de frutas que ya tengan demasiada humedad, no creas esos problemas como tal. ¿Ahí quedó clara? Sí, sí, bastante. Listo. ¿En cuánto tiempo, digamos, si agregamos una poda de hojas ahí, en cuánto tiempo el suelo ya está listo para ofrecer esos nutrientes a la planta? Eso sabes de qué te depende, de esta cadena de microorganismos que tengas. Entonces, si vos tenés un suelo que es muy pobre, ¿cierto? En microorganismos, entonces no tenés estos descomponedores activos. Ahí es que nosotros empezamos, por ejemplo, todo ese tema de caldos microbiales y todo, es buscando activar estos descomponedores, porque si el suelo no los tiene, no hay quien descomponga y no se va a dar esa liberación de nutrientes, ¿cierto? Y lo otro es el tipo de planta y quién la descomponga. Entonces, por ejemplo, vos así de tiempo exacto encontrás estudios, depende de la planta la descompusieron tales microorganismos, a esta temperatura y en esta humedad se demoró tanto. Pero entonces no lo encontrás como algo general, ¿cierto? Va a depender de la composición de la hoja. Entonces, digamos que las hojas están compuestas por carbono, están compuestas por lignina, entonces por varias sustancias. Y esas sustancias tienen diferentes tiempos de descomposición. Entonces,
según la composición de la hoja, demora diferente tiempo. No sé si más o menos me cogiste como la idea. Sí, sí. Entonces, uno puede determinar eso cuando trabaja bajo cierta humedad, cierta temperatura y cierta hoja. Vos llegas y eso se hace en unos estudios donde uno encierra como la hoja las hojas como en una bolsita y le va haciendo y puede mirar cuánto está liberando de nutrientes y a cuánto tiempo, pero como algo general no lo puedes hacer. Listo. Listo. Bueno. Bueno, entonces la compañera entonces nos decía, venga, yo puedo, listo, ¿cierto? Entonces cuando puedas, estás haciendo esto. Hay una cosa, de todas maneras, ustedes saben que todo de pronto lo que no se maneje desde el conocimiento sí puede generar problemas, ¿cierto? Entonces, uno sí tiene que tener en cuenta ciertas características de quién tengo como cobertora, porque depende de quién tengo como cobertora. Si es una planta demasiado competitiva, entonces yo no voy a tener todos estos beneficios. Posiblemente sí me pueda matar la planta, ¿cierto? Mi planta de interés. Ahorita nos adelantamos a esto. No sé si la compañera quedó clara con la respuesta. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Entonces, bueno. Sí. Listo, con gusto. Entonces, bueno, entonces digamos que dentro de ese aumentar una diversidad, entonces podemos trabajar con coberturas y podemos trabajar con setos o podemos trabajar como el compañero decía, venga, es que a mí me interesa es un asocio de cultivos, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en coberturas y setos porque nos estamos enfocando en este término de malas hierbas de la sanidad vegetal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de coberturas, entonces es el uso de determinadas plantas mezcladas, generalmente de crecimiento rápido. Entonces, lo que la compañera decía, venga, pero es que me crece muy rápido. Sí, generalmente hablamos de plantas de crecimiento muy rápido y que me van a ayudar a mejorar los cultivos si puedo obtener como estos beneficios que aquí les estaba mencionando. Pero entonces hay que tener en cuenta que como nosotros estamos buscando diversidad, entonces no basta con decir, venga, es que el plátano me funciona bien con canavalia, porque entonces hiciste 2 monocultivos o un asocio de 2 cultivos. La cosa es tratar de manejarlo con diferentes, entonces con cobertura, entonces tengo canavalia, pero tengo desmodium, pero tengo mucuna, pero tengo crotalaria, ¿cierto? Entonces, entre más diversidad le vaya metiendo usted, más va llegando a este equilibrio como tal, ¿cierto? Y la otra parte donde podemos trabajar con diversidad dentro de los cultivos también pueden ser los setos, ¿cierto? Entonces los setos son estas delimitaciones que nosotros hacemos, entonces que encerramos la finca o que encerramos un lote o que cambiamos de un área a otra, entonces ahí utilizamos ciertas plantas como barrera. Entonces, por ejemplo, para que usted un seto le pueda ayudar a este equilibrio que estábamos buscando, entonces usted no se va a ir a buscar esos árboles de seto, el que utilizan en Estados Unidos, el que utilizan en Europa, el espinoso de no sé qué desierto, ¿cierto? Esos setos usted va a ayudar, va a buscar plantas que sean muy autóctonas de la región, plantas que sean de ese ecosistema. Entonces, si usted está parado en un bosque seco tropical, busque cuáles son las plantas autóctonas de un bosque seco tropical. Y dentro de ellas busca las características que le interesan. Si está parado en un bosque húmedo tropical, busca las plantas que son autóctonas de un bosque húmedo tropical. Y de ahí entonces usted dice, ay, vea, es que de setos, porque son espinosas o por la altura o por la resistencia o porque después las voy a vender de madera, lo que sea, me sirven estas plantas que son de este ecosistema. Y al ser esas plantas de ese ecosistema, entonces ahí es donde vos empezás a activar todos esos procesos ecológicos que estamos buscando, ¿cierto? Porque entonces
este seto es un árbol que normalmente está en este ecosistema. Cuando vos lo pusiste, llegaron unas aves que normalmente estaban en ese ecosistema y esas aves hacen control sobre unas poblaciones de insectos que normalmente están en ese ecosistema. Entonces así es que vos vas como escogiendo esa diversidad que te va a acompañar los cultivos como tal. Dentro de esos setos, entonces también encontramos varios beneficios, entonces que me van a proteger contra los vientos, que me van a ayudar a la temperatura, ¿cierto? O un microclima dentro del cultivo, la parte del control hídrico. Yo en algún momento teníamos un cultivo de frutales y resulta que el productor quería eliminar, teníamos una línea de piñones, piñones es un árbol leguminoso grandísimo, hermoso, ¿cierto? Entonces tenía una línea de piñones y él iba a vender esa línea de piñones y iba a sembrar, digamos que todo el lote en frutales. Resulta que cortó toda la línea de piñones y más o menos a la semana se movió absolutamente todo el terreno, todo. Entonces lo que estaban haciendo esos piñones ahí era hacer un control hídrico, ¿cierto? Regular una escorrentía, regular la cantidad de agua, retener el suelo. Al cortarlos, entonces todos esos beneficios se perdieron y pues el lote la verdad se movió y hubo afectación pues de diferentes frutales que ya se habían sembrado como tal. Sirven entonces, les decía, de reservorio de esa fauna auxiliar, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces digamos que estas son dos cosas muy importantes a considerar dentro de un diseño de un agroecosistema para poder tender al equilibrio del cultivo. ¿Tienen aquí algo de pronto que quieran complementar? Listo. Entonces, resulta que ahorita un compañero dijo, venga, pero pues yo tengo que saber qué meto, qué no meto, pues antes para no crear un problema, ¿cierto? Entonces sí, o sea, resulta que para usar las coberturas, ¿cierto? Que es un tema muy importante, que puede tener muchos beneficios, hay que tener en cuenta también muchas consideraciones importantes. Porque, o si no, esa cobertura sí se te puede transformar en una competencia y sí se te puede generar en un problema como tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenés que tener en cuenta? Tener que tener en cuenta no introducir coberturas que puedan ser de difícil control o que se puedan, digamos, comportar de manera agresiva. Por ejemplo, o sea, yo les voy a poner ejemplos y les voy a estar mostrando ejemplos, ya cada uno cuando esté como en sus sistemas productivos va como asociando. Por ejemplo, el tema de este quicuyo. Entonces, este quicuyo es un pasto que se utiliza en lechería. Cuando estás en lechería, el cultivo de intereses del pasto, cuando tenés otro tipo de cultivo, se vuelve un problema. ¿Por qué se vuelve un problema? Él tiene una forma de reproducción que es por raíz, por tallo, ¿cierto? Y por raíz. Y tiene mucha densidad de raíces, entonces él genera muchas raíces y se unen una con otra y dejan ese suelo casi que si usted quiere enterrar una barra, él se la devuelve, ¿cierto? Entonces genera demasiada densidad de raíces. Entonces se vuelve muy competitivo. Entonces a la hora de que usted tiene un frutal, por ejemplo, en un aguacate, te causa descompensación. ¿Qué es que causa descompensación? Yo tenía por acá una foto, entonces usted ve el aguacate completamente dañado, completamente achilado, y es que le está generando una competencia muy fuerte. Entonces, por ejemplo, él sí es capaz de no dejar que lleguen nutrientes, de retenerle el agua, y es porque tiene ese sistema de raíces tan fuerte. La otra parte importante, por ejemplo, de este pasto en particular es entonces la forma de reproducción. Cada que yo fracciono, si yo paso con una guaña y lo fracciono en 30.000 pedazos, son 30.000 plantas nuevas. Entonces, por ejemplo, aquí veíamos una foto, lo están esguadañando, entonces lo están guadañando, entonces es como si lo estuvieran sembrando más. Entonces, digamos que sí se tiene que partir desde el conocimiento de una cobertura, ¿cierto?
Que bueno, que entonces yo no lo daño, sino que llego, contrato una máquina o labro el suelo, ¿cierto? Entonces yo voy a romper todo esto para romper todas las raíces. Como las raíces tienen ese crecimiento por rizoma, cada fracción que yo la parta es una nueva planta. Entonces todo lo que sea fraccionar rizoma o todo lo que sea fraccionar tallo es como si estuviera sembrando la planta. Entonces son cositas que yo tengo que tener en cuenta para mirar, bueno, cómo voy a hacer el control de esto, ¿cierto? ¿En qué momento voy a controlar esto como tal? Entonces, por ejemplo, esto aunque crea una cobertura de suelo muy densa, muy bonita, no es una buena opción de cobertura, porque sí te crea competencia. Lo mismo las temas del coquito o los mismos temas de estas hiperáceas. Entonces estas hiperáceas, digamos que dentro de la revolución verde se han establecido como uno de los mayores miedos de los agrónomos, ¿cierto? Una de las plantas que de pronto de más difícil control se torna y es porque es muy tolerante a herbicidas, porque tiene demasiadas semillas y el 95% de sus semillas son viables. Entonces, cuando yo hago un control, por ejemplo, y ella ya estaba en este estado, entonces cada una de estas semillas me va a germinar. Entonces yo mato esta, pero me nacen 100. Cuando fracciono el suelo, cada pedacito que rompa este coquito, por eso le dicen coquito, ¿cierto? Porque tiene esta estructura en sus raíces. Cada fraccioncita que yo rompa este coquito se me vuelve una nueva planta. Entonces se vuelven plantas muy difíciles de controlar. Pero, por ejemplo, partiendo desde el conocimiento de esta planta, una forma de hacer que esta planta no me salga es el hecho de no dejarle las condiciones para germinar. Entonces, por ejemplo, el compañero habla, venga, entonces ponen un plástico, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, simplemente no les das como condiciones de luz para que ella germine y la semilla se va a quedar ahí guardadita. ¿Cuándo va a germinar? Cuando se le dé por pelar todo ese suelo. Entonces, si ella tenía pura semilla de coquito, puro coquito te va a salir. El otro tema importante es que, por ejemplo, este coquito le gustan en los suelos como apelmazados, apretados, sin estructura. Entonces, muchas veces el control de estas plantas se hacen es que siembran una planta que genere estructura antes, como un sorgo, y ya después no van a tener problemas con estas. Entonces, digamos que hay plantas que sí se constituyen en plantas de muy difícil control y que pueden ser muy competitivas dentro de mi cultivo. Entonces, esta, por ejemplo, perfectamente te puede llevar a una plantación de aguacate a morir, ¿cierto? ¿Esta partecita queda clara? ¿O tienen alguna pregunta acá? Profe, está muy claro. Listo. Entonces, ahí es que empezamos a hablar de que nosotros ya cambiamos un ecosistema natural, o sea, ya lo cambiamos porque tenemos unos intereses, ¿cierto? Económicos, de vestimenta, de productos, etcétera. El caso es que nosotros lo cambiamos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, para volverlo al equilibrio, no es dejarlo quieto, porque nosotros sí tenemos una planta a la que le tenemos el foco y queremos que nos produzcan más. Nos toca es planear, ¿cierto? Nos toca es hacer diseños, dónde van a ir las coberturas, qué coberturas voy a meter y en qué lugar las voy a meter. Entonces, digamos que hay unos como aspectos claros que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, las calles del cultivo, que las calles son como el espacio que hay entre hilera y hilera. En las calles del cultivo yo tengo, si voy a utilizar cobertura, son coberturas que no tengan raíces que me generen colchón, o sea, que no tengan la densidad de raíces, por ejemplo, como las tenía este quicuyo, que no tengan raíces que me compitan con el cultivo, ¿cierto? Que sean raíces que estén en un diferente estrato. ¿Cómo así que en un diferente estrato? Ah, no, si yo tengo una ochoa que mis raíces están a 50 centímetros, puedo tener un trébol que las tiene a los primeros 10 centímetros, ¿cierto? O puedo tener cierto árbol que resulta que ya las tienes al metro. Entonces, digamos que empiezan a ocupar diferentes espacios las raíces dentro del suelo y que no van a competir con el cultivo de interés, ni que van a tener una densidad de raíces que me capten pues todas las aguas y todos los nutrientes. Hay plantas que las puedo tener no en las calles del cultivo, sino en los bordes del cultivo.
¿Por qué? Porque hay plantas, más que todos los pastos, que sí son más competitivos, pero resulta que tienen algún aspecto que a mí me interesa. Por ejemplo, este pasto Yaraguá es un pasto que es muy bueno para la cría de crisopas y puede que yo me interese en tener mucha crisopa, pero si meto este pasto acá, que tiene un sistema de raíces que genera competencias, entonces dañé el cultivo, pero si lo meto a los alrededores y lo mantengo ahí controladito, entonces yo digo, bueno, que tengo ahí como el cultivo de crisopas también. Y hay ciertas coberturas que tienen ciertos aspectos que me van a impedir el normal funcionamiento de actividades de campo, como que sea muy grande, que me genere, por ejemplo, tallo. Entonces, esas coberturas que generan tallo, que son leñosas, son muy fastidiosas para uno hacer las labores normales del cultivo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo las empiezo a ver en estas esquinas, terminando este lote, hacia la cañada. Yo empiezo a planear dónde van a ir cada una de esas coberturas, según ciertas características que tengan. Entonces, sí, o sea, además de conocer el cultivo, nos toca empezar a conocer pues, las coberturas como tal. Bueno, muchachos, de aquí en adelante, pues ya como para la otra clase, vamos a empezar como a ver ejemplos, ¿cierto? De diferentes coberturas, de diferentes características, pues que uno como que les pone el ojo, para que más o menos se vayan esquematizando esto que estamos hablando. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta o hay algún aporte en esta parte? Bueno, muchachos, si no hay entonces ninguna pregunta ni nada, vamos dejando la clase por el día de hoy así y nos vemos el viernes. Hola, profe. Gracias. Con gusto. Profe, Adelante. pues yo le iba a preguntar algo a usted. Adelante. Lo que pasa, profe, es que yo tengo una plantica, es una primavera. Sí. ¿La conoces, profe? No, y lo que, aquí la estoy no. buscando. Ah, No, profe, es de la familia de las primulas. Vamos a ver. Bueno, Listo, profe, y cuéntame. entonces, esta semana pues empezó como toda seca y eso, entonces empecé pues como a mirarla a ver qué era lo que tenía, y tiene pulgones blancos. ¿Qué le Listo. puedo, profe, aplicar? Me dijeron que le aplicara que es que ajo machacado con agua, pero profe, yo no le veo que se le hayan quitado. Entonces, mira, cuando me dices pulgones blancos, entonces no creo que sean pulgoncitos. Tal vez puede ser un tema. Te voy a mostrar varias opciones. A ver. Porque los pulgones, puede ser un tema así. Los pulgones tienden a ser, pues, o de pronto no los conozco también, tienden a ser de color o verdoso o amarillento o café, ¿cierto? Muchas veces cuando vemos un montón de cositas blancas pueden ser o cochinillas, pueden ser piojo blanco, que son estas de acá, que son alargaditas, puede ser mosca blanca, que se va viendo así porque ya genera como unos huevitos en forma de como de motitas de algodón. No, profe, la mosca blanca no, ni tampoco el piojo. No, o No, puede ser ninguno de esos dos. Cochinillas. No, espere. Como... Es que, profe, vean, cuando como que están pequeñas y parecen así como blanquitas, y al paso del tiempo como que se van creciendo y se van poniendo como cafecitas, claritas, pero no son así como con paticas como la cochinilla. ¿Y no se te parecía esto? Como a bolita. No.
No, pues, Entonces, No tiene por ejemplo foto. mándeme una foto. Claro. ay, profe. Voy a tratar. De eso, entonces mándeme una foto, si quieres me lo mandas al WhatsApp y ya de ahí ya sí te digo bien, listo. Profe, Adelante. profe, me vas a Profe, regalar listo, unos ahorita se la minuticos. mando. Listo. ¿Te voy a regalar qué? Unos minutos al final de clase, que se salgan todos los compañeros. Ah, listo, sí. Entonces esperemos a que terminemos y ya hablamos entonces tú y yo. Bueno, no sé, Divana me la va a mandar ya o me la mandas por el WhatsApp y yo ahí por ahí te respondo. Profe, yo se la voy a mandar por el WhatsApp. Ah, hágale pues, Divana. Hágale que Listo, así profe, quedamos. gracias. Que estén muy A ver, de bien. esas Hasta luego, muchachos. a mitad al final pusiste. ¿Cómo lo hizo? Esa escama que tú ponías al final, que era como cafecita, Sí. la encontré pues en una de mis plantas y yo solo pues, quité la hoja que tenía y pues vi que era un insecto que estaba como muy pegadita y solo era una, entonces quité la hoja. Eso que No, pues, aplicas control mecánico, la aplastas, ¿cierto? La cosa con las escamas, tenés que tener cuidado porque las hormiguitas, digamos que la escama produce como una sustancia pegajosa, ¿cierto? Y las hormigas se alimentan de ella. Entonces es muy normal ver a las hormigas transportándola. Entonces ellas empiezan a correr de un lado a otro con la escamita. Entonces, no, esté pendiente. Igual si es solo una, no te va a crear problemas. Ya si se te llena, ellas chupan savia. Entonces ya empiezan con problemas. Entonces, no, espera a ver. Espera a ver si de pronto las observando debajo de la hoja, las observando como acá en estas partecitas donde junta la rama con el tallo, que es donde más se hacen. Listo, en vez de la hoja. Listo, muchachos, que descansen. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Muchas gracias, profe. Claro, con mucho gusto. Adelante, María. Por ejemplo, para ese piojo blanco que usted que dice que es así como muy efectivo, pues que usted dirá, no, es que si no se quita con eso, pues más. Pues mira, María, yo absolutamente todos los insectos de cuerpo blando, escama, piojo blanco, pulgón, con aceites agrícolas, a mí me ha ido muy bien. O sea, muy bien. Ellos lo que tienen es que en el cuerpo tienen dos orificios de respiración. Con esos aceites vos lo que haces es tapar esos orificios y pues ellos mueren ahogados, por así decirlo. Lo importante es repetir la aplicación. Eso solo te va a controlar a adultos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un tema de piojo blanco, entonces tienes que repetir a los 8 días y al menos hacer 3 aplicaciones. Usted controla a los adultos, para que los que estaban en huevos y crecieron también los controles y los rezagaditos también los controles. Y yo con eso la verdad he tenido muy buena, pues no he tenido como mayor problema. ¿Cómo se llama eso, profe? Con aceite. Agrícolas, o sea, vas a pedir un aceite, es en una parte agrícola, no vas a echar aceites de cocina porque digamos que esos aceites tienen como otros acompañantes y puedes hasta quemar la planta. Entonces, aceites agrícolas, una citroemulsión, aceites agrícolas, a ver, yo me acuerdo de marcas, También puedo buscar ¿un qué? También puedo buscar caseros. Si vas a trabajar con cositas caseras, trata de buscar es como repelentes. Entonces trata de buscar un ajiajo, trata de buscar un extracto de tabaco, que esas cositas pues lo que hacen no te los va a matar, como te dije el aceite, pero sí hace que ellos como que quiten la preferencia por comer tu planta. Entonces de pronto puedes utilizar esas cositas, si de pronto la quieres deshacer. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, María, que descanse. ¿Aceite de qué? Aceites agrícolas. O sea, en una agrícola van a pedir un ¿cómo es la aceite. aplicación de ese aceite? Eso es como 1 centímetro por litro, más o menos.
Si tenés un ataque muy feo que vos digas, no, mero ataque, 1,5 cm, pero ya no te puedes pasar de eso por litro. Es verdad, ¿no? Sí. Profe, yo también tengo una preguntita. Es que a mí me regalaron una planta, pues esa planta navideña, la que es rojita, muy bonita. Y Sí. lo que pasa es que pues aquí en mi casa tienen la mala costumbre de que riegan mucho las plantas. Entonces esa planta la llenaron pues de mucha humedad y como esa planta no es para que le chupe mucho sol, mantenía mojada, entonces le surgió un hongo, el oidio, ese polvito blanco. Y ya lleva como un año con con ese hongo, pero no he podido deshacerme de él y ya me lo está matando, entonces no sé si usted me podría colaborar, pues decirme cómo puedo tratarlo, porque si estoy como muy, y ya estoy entrando en desespero. Bueno, pues primero ponle un sustrato un sustrato que le permita drenar mucha agua. Entonces vuélvele lo más arenoso, de esa arena de pega que venden. Combínale la tierra con ese, para que él se te drene más fácil. Y de pronto en la parte de abajo de la maceta, pues ponle piedrilla. O sea, vos necesitas que eso te drene rápido. Esa es la primera. Y segundo, pues digamos que para control de hongos, pues que a mí me guste, venden una bacteria que se llama Bacillus subtilis, si de pronto tienes acceso a ella. Si no, hay unos macerados a base de manzanilla. Puedes buscar esos macerados a base de manzanilla que le puedes aplicar y ponlo pues en un lugar que no concentre mucha humedad. Pero diría yo que de pronto el macerado con manzanilla y mejorarle el drenaje te ayudaría mucho. Y si tienes acceso a un Bacillus subtilis, excelente, ese sí, ahí mismo te lo controla. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces voy a averiguar para ver si la salvo. Con gusto. Cuando lo vi parte foliar, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Quitar pues las hojas afectadas o qué? Sí, lo que puedes hacer es quitar de pronto hojitas afectadas, porque pues eso le baja como la presión al hongo. Esas hojitas afectadas, sacarlas, pues si estás en tu casa, entonces sacarlas de la casa. Pues Sí, ya profe, mejorar las condiciones. yo había empezado a, a quitarle las hojitas, pero, uy, profe, es que ese hongo avanzó súper rápido. Yo le había hecho algo, pero no me acuerdo qué y se lo calmó mucho. Pero por ese tiempo, por aquí en mi casa empezó a llover todos los días bastante, entonces el hongo volvió como que con más fuerza, entonces empezó a atacar todas las hojas y a extenderse mucho, entonces ya la pobre plantica ya está en las ramas como con 3 hojas ahí, Bueno, apegándose a la vida. Vos no le puedes quitar más hojas, porque entonces ya no la vas a dejar sin fotosíntesis. Pero entonces si buscas No, pero es que busca el sustrato, cámbiale el sustrato y ponlo en un lugar donde sea como que haya más viento, que ya le llegue más viento. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, profe, feliz día. Hasta luego. Feliz día, que descansen. Profesora, una pregunta. Adelante, Víctor. Es que de pronto no van a haber más encuentros como... Sí, nosotros tenemos un encuentro ahorita para octubre 22. Ok. Listo. Bueno, Wendy, Víctor, Salomé, no sé si tienen algo más, porque me voy a quedar con Ricardo por acá. Bueno, entonces vamos a detener grabación.